Muchos padres me preguntan de por qué sus hijos no juegan con los juguetes que tienen en casa, sino que más bien lo que hacen es tirarlo y a veces hasta pasan por encima de ellos como queriendo romper o buscando esa sensación. Si esto te pasa a ti, yo te voy a invitar a que te quedes hasta el final del video para que puedas entender por qué quizás tu hijo lo está haciendo y cuáles son esas estrategias y herramientas que tú vas a tener en casa para poder ayudar a tus hijos a ir de tirar juguetes a poder jugar con ellos. Por cierto, no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube para que puedas ver muchísimos más videos informativos como estos de forma gratuita y enciendas la campanita para que te lleguen esas notificaciones, que estoy muy segura que estos videos educativos te van a ayudar a ti, a tu familia y a cualquier persona que esté en tu entorno que quizás esté pasando por lo mismo. Bueno, la explicación sensorial del por qué quizás esto puede estar pasando. Número uno, hay muchos niños que buscan estimularse visualmente y la forma de hacerlo es ver cómo ese montón de juguetes los tiro, los miro, caen al piso y disfruto tenerlos todos como en desorden en el piso. Si llegan a pasar encima de ellos porque están buscando esa sensación de fuerza, que es ese sistema propioceptivo, pues están buscando esa fuerza en su cuerpo. Muchas veces, bastantes objetos giran, dan vueltas, y eso a los niños, a su cerebrito, los calma y los regula, y eso es lo que los niños están buscando. Puede ser que también el niño esté buscando estimularse de forma auditiva y el sonido que emite, el crashing, o sea, cuando el objeto cae al piso, al niño de esa misma forma lo calma y es lo que él está buscando. Otra de las razones es que quizás tu hijo está sobreestimulado y al obviamente tener un cuarto lleno de muchos juguetes, aún lo va a desregular más, le va a causar que no tenga calma y los va a tirar como una forma o un indicativo de que necesito un break. Esas pueden ser las posibles causas sensoriales de por qué tu niño esté tirando los juguetes. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son esas herramientas? La primera herramienta es tener la casa dentro de lo posible, lo más organizada que se pueda. De esta forma el niño no se va a desregular tanto, sobre todo visualmente hablando. Entonces, tratar de tener los juguetes en gabinetes, menos es más. Estrategia número 2. Pueden utilizar como el mismo tipo de actividad, pero de forma diferente. ¿Qué quiero decir yo? Pueden agarrar de pronto una cajita con arena y pueden hacer que con una cuchara ellos mismos tiren, bien sea arena de un contenedor al otro, o de pronto tienen un carrito y le ponen arena y tiran arena del carrito a otro carrito, de un contenedor pequeño, un vasito, agua o arroz o frijoles o la misma arena, como simulando eso mismo que el niño está buscando, pero de forma un poquito más funcional y más ordenada. Otra actividad que a mí me gusta hacer también es agarrar la cesta de ropa sucia, por ejemplo, con medias, ya las medias dobladas así como en un saquito, y vamos a tomar turnos y a la cuenta de 3 yo voy a tirar la media primero en la cesta. 1, 2 y 3. Como simulando ese mismo tipo de actividad, pero un poquito más organizado y más funcional de tomar turnos, de esperar y de que se puede hacer una actividad, pero de forma regulada y calmada para el niño para que no cause esa desregulación y después esté muy acelerado. Durante el día yo les recomiendo también proveerles al niño esas experiencias sensoriales después de que salen de la escuela, poder llevarlos al parque, de pronto hacer actividades con pintura,
actividades de música, porque no sabemos si lo buscan por la parte auditiva. Entonces pueden jugar a freeze dance, a que se congelen cuando están bailando, pones la música, la paras, al musical chairs, que es que colocas la silla y colocas música y cuando la música se pare te tienes que sentar en la silla. Pueden jugar con instrumentos musicales, que tengan ese tipo de experiencias sensoriales, bien sea auditivas o visuales, para que el niño no tenga que estar buscando ese estímulo de esta forma, sino que ustedes ya se lo proveyeron de una forma funcional. Y por último, pues tratar de ver, por eso yo siempre le digo a los padres que tienen que como que ponerse esos lentes de investigadores, de si el niño lo está haciendo por un disfrute, por así decirlo, visual, auditivo, o porque el niño está completamente desregulado, está como hiperactivo, no tiene calma. Ustedes son los detectives de tratar de descifrar por qué lo hace, para tratar de buscar qué tipo de actividades se van a acoplar a mi hijo para estimularlos allí y no que lo busquen de esta manera y sobre todo ellos solos. Así que bueno, ahí tienen unas herramientas que pueden utilizar en casa. Cualquier duda, pregunta, comentario que tengas, déjamelo aquí abajo, que con muchísimo gusto estoy aquí pues para ayudarlos.